El Ministerio Internacional La Luz del Mundo presenta su programa El Sonido del Avivamiento con la misionera Nikki Lowe. Hola, mis amigos nicaragüenses. Hello, my Nicaraguan friends. Thank you for stopping by once again Gracias por estar con nosotros esta tarde and joining us in studying the book of Ephesians. y compartir con nosotros esta tarde. Vamos a estar compartiendo el libro de Efesios, capítulo 2. Yes, and we are at verse 11. Y vamos a empezar en el versículo 11. You know, Paul had a revelation that not too many people had at that time. El apóstol Pablo tenía una revelación en ese entonces cuando muchos no la tenían. It was an amazing revelation. Era una tremenda revelación. It was so big that he had to go and meet with the other disciples to make sure that he was on the right track. La revelación era tan grande que él se tenía que reunir con otros discípulos del Señor para que él pudiera compartir esa revelación con ellos. They listened to him and they prayed, Y ellos le escucharon al apóstol Pablo y oraron juntos. and they felt that that was from the Holy Spirit as well. Y los apóstoles pudieron percibir de que eso venía del Espíritu Santo. So they gave him the right hand of fellowship, Entonces le dieron la mano y lo felicitaron. and they sent him to the Gentiles. Entonces vinieron y lo mandaron a los gentiles. His revelation he called the mystery. La revelación de Pablo la llamó él los misterios del reino The mystery of the gospel. y el misterio del evangelio. Peter said that his revelation was complicated and some people misunderstood it. El apóstol Pedro dijo que era muy dificultoso entender la visión que tenía el apóstol Pablo y difícil de entender. You know how the Bible says that there's nothing new under the sun? Tú sabes que la Biblia dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Well, guess what? Fíjese que Paul is still misunderstood. el apóstol Pablo sí sabe lo que dijo. So he is going to explain about this mystery right where we're at Y el in the book of apóstol, Ephesians. y el apóstol Pablo va a comenzar a explicarlos a nosotros en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 11. He said, therefore remember that you, once Gentiles in the flesh, were called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by hands. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada Now, circuncisión. remember when David walked up to Goliath? Recuerde cuando David corrió hacia Goliat, He said, you uncircumcised Philistine. él le dijo, filisteo incircunciso. To the Jews, it's a big deal if you're circumcised or not. Para los judíos es muy importante si eres incircunciso o circunciso, Because it was the sign of their covenant. porque este era un símbolo de los pactos de ellos. So a group of people that were uncircumcised, it showed that they had no covenant with God. Y eso era muy importante para ellos porque eso mostraba que ellos estaban en el pacto de Dios. That means that they had no relationship with God. Y el que no lo hacía era como que no tuvieran una relación con Dios. Remember, the Jews inherited the promises to Abraham. Recuerden que los judíos son las promesas de Abraham. And above that, they had the law. Y atrás de eso tenían la ley. But the people that were not Jews, the Gentiles, they had no covenant. Pero las personas gentiles no tenían pactos. And imagine a life without God. Imagínate tú una vida sin Cristo Jesús, sin Dios. And that's what Paul is talking about. Y eso es lo que el apóstol Pablo lo estaba diciendo a los discípulos. Before we knew Jesus, we had no hope. Antes de conocer a Cristo no teníamos esperanza. When I wasn't a Christian, I didn't know any better. Cuando yo no era cristiana, yo no sabía hacer las cosas como debo hacerlos ahora. But now that I have the hope of his glory, Pero ahora que tengo la esperanza de su gloria, now that he holds my hand every single minute of every day, ahora que el Señor
me agarra de la mano y camina conmigo todos los días. The person that has the future in his hands. La persona que tiene mi futuro en sus manos. I can't imagine life without God. Yo no puedo ni pensar cómo sería la vida sin Dios. And Paul says, this is who you were. Y el apóstol Pablo le dijo, estos son ustedes. It says that at that time you were without Christ, Y being dice, aliens from the commonwealth of Israel, y dice el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. and strangers from the covenants of promise. Y dice, sin esperanza y sin Dios y en el mundo. Now, the covenants that they had was, as we said, the covenant of Abraham. El pacto que ellos tenían era el pacto de Abraham. And what was the covenant of Abraham? Ahora, ¿cuál era el pacto de Abraham? God promised that the Messiah was going to come from Abraham. Dios prometió que el Mesías iba a venir de Abraham. God promised that they would multiply in numbers. Dios prometió que se iban a multiplicar en números. God promised that he would bless his children. Dios prometió que iba a bendecir a sus hijos. God also promised that whoever blessed them would be blessed and whoever cursed them would be cursed. También el Señor dijo, maldeciré al que te maldiga y bendeciré al que te bendice. God was saying, you have my favor. Dios le estaba diciendo en pocas palabras, tú tienes mi favor. They had also the covenant of the law of Moses. También tenían el pacto y la ley de Moisés. Now, what is the covenant of Moses? ¿Cuál era el pacto de Moisés? There was a set of rules, 613 laws. Había más de 630 leyes en el pacto de Moisés. And in Deuteronomy chapter 28, we read the blessings and the curses that go with the law. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28 en adelante, habla acerca de las maldiciones y de las bendiciones que vas a recibir. So they had a set of rules. If they obeyed it, they were blessed. If they didn't, they were cursed. Y allí Dios le estaba diciendo, si usted obedece, será bendecido, y si usted desobedece, será maldecido. So we're going to leave this right here because Paul is going to explain himself. Ahora, vamos a dejar ese punto allí porque aquí, más abajo, el apóstol Pablo lo va a comenzar a explicar acerca de este caso. He said, having no hope and without God in the world. Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. That's who we were. Eso es lo que éramos nosotros, caminamos sin esperanza. Verse 13, but now in Christ Jesus, you have once were far off, have been brought near by the blood of Jesus. Aquí el apóstol Pablo le explica un poco mejor. Pero ahora dice, en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos. Now, what was the law? ¿Qué era la ley? People had to do things to have the favor of God. La gente tenía que hacer algo por obras para tener el favor de Dios. But how were we brought close to Christ? Pero eso te traía más cerca a Cristo. You didn't have to do anything. Pero hoy en día no tenés que hacer nada para llegarte cerca a Cristo. Remember, God promised Abraham children that were like sand in the sea, that were his physical children. Acuérdate que Dios le prometió a Abraham que le iba a dar una descendencia bastante como la arena del mar. Also, children that were like stars in the sky. Y le iba a dar hijos como las estrellas del cielo. Those were his spiritual children. Eso eran sus hijos espirituales. And that is who we are. Y eso es lo que somos nosotros, somos hijos espirituales de Abraham. We were brought near to God by the blood of Jesus. Nosotros nos acercamos más a Dios por medio de la sangre de Jesucristo. It was a gift. We didn't have to do anything. Usted y yo lo recibimos gratis. No tenemos que hacer nada, simplemente recibirlo. That's why we're the children of Abraham. Por eso nosotros somos los hijos de Abraham. Because the Bible says Abraham believed and it was credited to him as righteousness. La Biblia dice que Abraham le creyó y le fue contado por justicia. And that was the same for us. Y eso le toca a usted también. We believed in our heart and we said it with our mouth.
Nosotros creemos y declaramos con nuestra boca y recibimos. And that's all it took. Y eso es lo único que tuvo que hacer usted, confesar, creer y usted es salvo. Now, Paul is going to make it more clear. Ahora el apóstol Pablo le va a seguir hablando aquí en la palabra. Verse 14, he says, "For he himself is our peace." Aquí el apóstol Pablo está explicando muy claro, porque Él es nuestra paz. Now, this peace is not the peace that you feel on the inside, Y esta no es la paz que tú sientes en tu interior, even though God himself is our peace on the inside. incluso sabiendo de que nuestra paz viene de Dios adentro de vosotros. But in this verse, he's talking about peace on earth like when Jesus was born. Pero esto quiere decir en este versículo, paz en la tierra y a vosotros. Remember when the angel was announcing Jesus' birth. Recuerda cuando los ángeles estaban anunciando el nacimiento de Jesucristo. He said, "Peace on earth and goodwill toward men." Él dijo, paz en la tierra y voluntad a los hombres. What was he talking about? ¿Qué es lo que estaba diciendo él? People were not at peace with God La gente no estaba en paz con Dios because they had sin in them, porque tenía pecado adentro de and ellos. God is holy. Y Dios es santo, santo. There also has to be justice. Y tiene que haber justicia en Dios. That makes people the enemy of God. Eso lo que hace ser enemigo de Dios. And nobody could solve this problem. Nadie puede resolver los problemas. There were only one group of people that had a promise. Solo había un grupito de personas que tenían promesas. But even those people had a big problem Incluso esas personas también tenían un problema grande, because they could not follow the law. porque ellos mismos no podían cumplir la ley. So they had the sacrifices. Entonces, ¿ellos qué hacían? Hacían sacrificio por sus pecados a diario. And the priests would do that once a year. Entonces venía el sacerdote, el sumo sacerdote, venía hacia los sacrificios. But even with that, the Jews would fall short. Incluso los judíos se sentían que no estaban haciendo suficiente. That's why many times they had to leave their country. Por eso ellos tenían que errar de sus naciones muchas veces. So the law was perfect, but people have a sin nature. La ley es perfecta. El problema es que los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa. This is why Jesus himself had to come. Por eso el mismo Jesucristo tuvo que venir personalmente a esta tierra. So it says, "Who has made both one and has broken down the middle wall of separation." Dice que de ambos pueblos hizo una, derribando la pared intermedia de separación. Oh, glory to God. Oh, gloria a Dios. This is so beautiful. Esto es algo bonito. Ponga atención. He made the people of the promise and the people that were of uncircumcision one in his body. Él hizo a los incircuncisos, a los de la promesa, lo hizo una sola nación entre ellos mismos. Remember, in the temple, there was in the tabernacle, there was a curtain that separated the holy place from the holy of holies. En el tabernáculo había una cortina que separaba al lugar santo al lugar santísimo. Remember when Jesus died on the cross, that curtain was ripped from top to bottom? Nosotros sabemos que cuando Jesús expiró, se rompió, se rasgó el velo. Well, that was symbolic of his body. Eso es simbólico del cuerpo de Jesucristo. And it ripped from top, from heaven to earth. Y eso se rompió desde el cielo a la tierra. Now there was an opening so that even Gentiles could go to the Holy of Holies. Ahora, eso se rasgó y podía entrar los gentiles al lugar santísimo también. So the people that had no promise found a promise in the covenant of Jesus and the Father. Y el que no tenía promesa ya podía entrar al lugar santísimo con las promesas del Padre. Having abolished in his flesh the enmity that is the law of commandments. Dice número 15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos
expresados en ordenanzas. Now, this is very interesting. Esto es muy importante. What did Paul just say? ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo? He said that Jesus abolished in his body the enmity that is the law of commandments. El apóstol Pablo estaba diciendo que Jesucristo mismo estaba aboliendo en su carne las enemistades de la ley. Contained in the ordinances. Y dice, expresados en ordenanzas para crear un mismo en dos y un solo nuevo hombre. How did the law make people an enemy of God? ¿Cómo es que la ley se vuelve enemigo de Dios? See, this is very important for today's church. Ahora, para hoy en día esto es muy importante lo que estoy hablando esta tarde. This is where we confuse what Paul is saying. Aquí donde confunden muchas iglesias de lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Because in 1 Corinthians, Paul says, Porque en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 56, Pablo dice, chapter 15, verse 56, the sting of death is sin, and the power of sin is the law. ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Why is it scary to die? ¿Por qué muchos tienen miedo de morir? Because people have sin, Porque tienen pecado and they're going to face God. y tenemos que enfrentar a Dios un día, The sting of death is sin. ya que el aguijón de la muerte es el pecado. We all agree with that. Todos estamos de acuerdo con eso. The second part says, and the power of sin is the law. ¿Y el poder del pecado cuál es? La ley. You see, the law didn't give us the ability to overcome sin. La ley no lo da la habilidad para que usted siga pecando. It only pointed to what was wrong. Lo único que eso hace es apuntar lo que está mal. We had no power to overcome sin. Nosotros no tenemos el poder para sobrepasar el pecado, Remember, the Bible says that we're born with sin nature. porque la Biblia dice que hemos nacido con pecado. So, what happens if you get 613 laws and you have sin nature? ¿Qué pasa si Dios le da 600 leyes y usted tiene la naturaleza de pecaminosa? We were not able to follow it. Usted ni yo lo vamos a cumplir. So, the result of it was that we became the enemies of God. Entonces el resultado fue que usted y yo somos los enemigos de Dios. You know, people say, I don't like God because he judges people. La gente dice, a mí no me gusta Dios porque Él es un Dios que le gusta juzgar a la gente. Or something bad happened to somebody I love. O tal vez algo le pasó a alguien que yo amo de verdad. What we don't understand is that there's laws to the universe. Lo que muchos no entendemos que hay leyes para este universo. God is holy. Dios es santo, santo. There is justice in the world. Debe haber y hay justicia en la tierra. And God was completely willing to pay the price. Y Dios siempre está dispuesto a pagar el precio. But there's something a holy God cannot do, Pero hay algo que un Dios santo, santo no puede hacer. even if he wants to. Incluso si Él lo quiere hacer, no Es- puede hacerlo. It's just impossible. Sería algo imposible que lo haga. He cannot fellowship with sin. Dios no puede tener ningún roce ni amistad con el pecado. Remember, people didn't want to have a relationship with God on Mount Sinai. En el monte Sinaí, la gente no quería tener una relación con Dios. They said, Moses, you talk to God and tell us what to do. Ellos venían y le decían, Moisés, habla tú con Dios y nosotros te vamos a obedecer. Well, God knew that they could not follow the rules without his help. El mismo Dios los conocía a ellos y no podían cumplir la ley sin la ayuda de ellos. We're going to repeat what we said in the last program because it's worthy of repeating. Es bueno repetir lo que le estoy diciendo para que nosotros tengamos una idea acerca de la historia de la palabra. I asked you, is there anyone in the audience that has never lied? Le hago una pregunta. ¿Habrá alguien en el auditorio o en su casa o en cualquier lugar que usted esté escuchando este programa? ¿Usted nunca ha mentido? Well, I already know the answer. ¿Cuántos de ustedes nunca han mentido?
There's none of you that have never lied. No hay ni uno que no haya mentido. So that is only one of the commandments. Y eso era uno de los mandamientos de 10. So why did God go on to make 613 laws? Entonces, ¿para qué Dios escribió 600 y picos mandamientos que tenían que cumplir ley? Because people wanted to have a relationship through Moses with God. Porque la gente quería tener una relación por medio de Moisés con Dios. And that cannot be. Y eso no puede ser. You cannot have a relationship with God through someone else. Tú no puedes tener una relación, una intimidad con Dios a través de otra persona. God has no grandchildren. Dios no tiene ni abuelos, ni nietos, ni nada. You see, He is grace himself. Él es la gracia Él mismo es la gracia. It's His body that we go through to get to the Holy of Holies. Es el cuerpo de Cristo Jesús que nosotros hablamos y predicamos y vamos al lugar santísimo a través de Él. So, verse 15 says, having abolished in His flesh the enmity, that is the law of commandments contained in the ordinances, so as to create Himself one new man from the two, thus making peace. Dice, número 15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, nuevo hombre, haciendo la paz. Peace on earth and goodwill toward men. Paz en la tierra y la voluntad buena para el hombre. God accomplished what He said He was going to do through the angel. Dios cumplió lo que le dijo que iba a hacer a través del ángel. He made Jews and Gentiles people of hope and covenant. Él hizo a los judíos y a los gentiles una sola nación. Verse 16 Versículo 16. says, and that He might reconcile them both to God in one body through the cross. Y dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. We are reconciled. Nosotros estamos reconciliados. We are no longer enemies of God. Ya nosotros no somos enemigos de Dios. But there's no longer Jew or Gentile. Ahora no existen ni los judíos ni los gentiles. There's only one way to the Holy of Holies, Solo hay una sola manera para entrar al lugar santísimo. and that's through the body of Jesus. Y la única manera que lo puedes hacer es a través del cuerpo de Jesucristo. You know, in North America, people say that Christians are not fair. En Norteamérica dicen que los cristianos no son justos, You're full of pride and judgmental. porque los cristianos están llenos de condenación y de señalamientos a otros. Because we say that there's only one way to God. Porque nosotros los cristianos decimos que hay un solo camino a Dios. Because everybody has their own idea of what is right. Porque muchos tienen su propia ideas de lo que están correcto o no está correcto. You know, the dog can have a flea, El perro puede tener una garrapata, but the flea cannot tell the dog where to go. pero el perro no le puede decir la garrapata a dónde tiene que irse. We can't even count the stars. Nosotros no podemos contar las estrellas. How can we tell God how to run His business? ¿Cómo nosotros podemos decirle a Dios que Él tiene que hacer las cosas como nosotros queremos que Él haga? There has to be justice for sin. Siempre debe haber justicia para el pecado. And praise God that our God is love. Gracias a Dios que Dios es un Dios de amor. He was willing to pay the price Himself. Él estuvo dispuesto de pagar el precio del sacrificio. So you might like it, you might not like it. Tal vez a usted le guste o tal vez no le guste. But there's no way to heaven except through the body of Jesus. No hay otro medio que usted y yo podamos ser salvos si no es a través de Jesucristo. Outside of that, we have sins that are not paid for. Fuera de eso, hay pecados que todavía no han sido pagados. Verse 16 ends by saying, putting to death the enmity. Versículo 16
termina con esto, matando en ella las enemistades. God ended our problem with his justice. Dios acabó el problema con la justicia. He paid for the sins. Él pagó por todos nuestros pecados. So now we're friends of God. Ahora nosotros somos amigos de Dios. Did you know he's not mad at you anymore? Usted sabe que Él no está bravo con usted ya. You see, when you go to God, he sees you through the blood of Jesus. Cuando usted va a frente de Dios, Él te ve a través de la sangre preciosa de Jesucristo, su Hijo. If it wasn't for that, he couldn't ever talk to you. Si no fuera por su Hijo, Él nunca te puede hablar. Remember how it used to be in the Old Testament? Tú sabes cómo era en el Viejo Testamento. A normal person could not go inside the temple. Una persona normal no podía entrar al templo. But because of the cross, now we can all go not only to the temple, but to the Holy of Holies. Pero ahora, por medio de la cruz, no solamente podemos entrar al templo, sino podemos entrar al lugar santísimo. But in the church, we need to hear that. Pero en la iglesia tenemos que escuchar esto. Your sins are paid for. Ya todos sus pecados están perdonados. Your sins that you have committed, you're committing, and you will ever commit. Los pecados que usted cometió, que va a cometer y los que cometió, ya han sido perdonados. It has to be like that Tiene que ser así. because Jesus is not going to die again. Jesucristo no va a estar muriendo a cada momento. If you're a child of God, you have a new nature. Si usted es un verdadero hijo de Dios And if you're in sin, you're very uncomfortable. y usted está en pecado, usted debe sentirse mal que usted está en pecado porque usted es una nueva naturaleza en Cristo Jesús. You can make a mistake, but you come back to God, and he, by grace, helps you change. Ahora, usted puede cometer errores y a través de la gracia de Jesucristo, Él lo perdona y se alinea. And those that give in to sin open up the door for the enemy to torment them. Pero a todos aquellos que le están abriendo la puerta al enemigo para pecar, Él le está atormentando. And how can you go to God anytime? ¿Cómo usted puede entrar a Dios cuando usted quiera? Because of the blood of Jesus. Por medio de la sangre de Jesucristo. For those of you that don't know what I'm talking about, Para aquellos que no saben lo que yo estoy diciendo, pray with me. oren conmigo. God, I want to come and be with you in heaven when I die. Señor, yo quiero estar con usted cuando yo fallezca de esta tierra. So I accept what you did on the cross. Yo acepto el sacrificio que hiciste en la cruz. I understand that there has to be justice. Yo sé que tiene que haber justicia tuya. I understand that I have sinned many times. Y yo sé y reconozco que he pecado y he pisoteado tu sangre muchas veces. So I receive the payment that you paid in your body. Ahora yo recibo el pago que tú pagaste en tu cuerpo. Come and live inside of me. Venga y viva dentro de mí. Welcome, my friend. Gracias, mis amigos. Bienvenido. Bienvenido, welcome. Heaven is throwing a party for you. El cielo está fiesta grande en el cielo. And we are excited that you've joined the family. Y nosotros estamos contentos que usted vino a la familia de Cristo. Call the radio and let me know that you prayed with me. Llama a la radio y di, yo hemos orado esa oración. I love you all the way up to the sky and back. Les amo hasta el cielo y de regreso. See you soon. Les vemos pronto en el nombre de Cristo Jesús. Hemos presentado para ustedes su programa, El Sonido del Avivamiento. Escúchenos lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Maranata